Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nuevamente el doctor Alejandro Samar Segura. Como ya saben, les voy a hablar acerca del sangrado nasal en niños. Es una plática enfocada a padres de familia. Primero que nada quiero agradecer al doctor Julio por la invitación y a todos los miembros del Grupo Médico Pediátrico Universidad. Y gracias a ustedes por tomarse un momento de su sábado en tomar atención en esta plática. Entonces yo les voy a hablar acerca del sangrado nasal en niños. El objetivo principal es que ustedes se queden con ciertas tips para que puedan atender esto en casa, tengan todas las herramientas para ustedes atender a sus pequeñitos en casa. Entonces voy a empezar diciendo que el término médico del sangrado nasal es epistaxis y bueno, se define como el sangrado proveniente del interior de la nariz. Es bastante frecuente, se ha estimado que el 60% de todas las personas en la población abierta por lo menos una vez han tenido un evento de sangrado nasal y afortunadamente la gran mayoría de los casos no requieren atención médica, o sea el 90% de las veces remite de forma espontánea y no requiere de ninguna atención. Sin embargo hay un 10% de pacientes que porque es demasiado abundante el sangrado o por cualquier otro motivo requieren que un médico los valore. Esto es muy común en invierno, en los climas muy secos, en los lugares donde no hay humedad, y bueno, esto debido a la resequedad de todas las mucosas, incluida la mucosa nasal. Cuando la mucosa nasal se reseca, todos los vasos sanguíneos que están por dentro de la nariz se ponen mucho más expuestos y es mucho más fácil que se rompan y por lo tanto que haya un sangrado. Es más común en hombres que en mujeres, sin embargo ya en los adultos no hay diferencia, es una relación de 1 a 1 en hombres y mujeres a partir de los 50 años de edad. Y bueno, esto es relevante porque en niños es bastante frecuente, en niños y adolescentes. También es más común que si ocurre en un adulto mayor, en una persona mayor de 60 años, el sangrado sea mucho más aparatoso, más abundante y algo que puede ser grave. Afortunadamente en los niños el problema casi siempre se resuelve de manera sencilla y no requiere mayor tratamiento. La podemos clasificar de acuerdo al sitio donde ocurre el sangrado, en anterior y posterior, y en esta imagen vemos, este es el sitio donde ocurren los sangrados anteriores y este es el sitio donde ocurren los sangrados posteriores. Espero puedan ver mi cursor. Es importante saberlo porque los anteriores afortunadamente son los más comunes y también esos son los que más fácil se pueden tratar. Los sangrados no son tan abundantes, por lo tanto tampoco son tan graves en la gran mayoría de los casos, pero los sangrados posteriores sí son muy importantes porque se irrigan por una arteria que se llama esfenopalatina, que es muy gruesa y tiene mucha irrigación sanguínea. Por lo tanto estos tipos de sangrados sí son graves. Afortunadamente casi no ocurren en niños, cuando ocurren casi siempre es en personas mayores. Existen muchas causas de por qué una persona tiene sangrados en la nariz y en los niños por mucho la más común es la traumática, es decir, es muy frecuente que los niños estén metiendo los deditos a las fosas nasales, ya sea por comezón, por ejemplo en pacientes que tienen rinitis alérgica o que tienen alergias, pues ellos tienen comezón constante, la nariz es un sitio común de comezón y entonces se están rascando constantemente la nariz y además que los pacientes con alergias se resecan mucho más fácil su mucosa, entonces la resequedad junto con el trauma constante de estarse rascando pues hace que sangren. También después de un golpe o después de una cirugía, bueno, por supuesto que también puede ocurrir, pero el mensaje es que en los niños casi siempre va a ser por un problema traumático. Hay medicamentos que pueden generar como efecto adverso sangrados, como los sprays nasales. Casi siempre tiene que ver con la técnica de aplicación y no con el medicamento en sí, es decir, si ponemos el medicamento o el spray muy bruscamente o el niño no le gusta y mueve la cabeza, pues bueno, se lastima la mucosa de la nariz y hay sangrado y no es por la medicina en realidad. También es importante siempre revisar a los pacientes porque hay casos en los que hay una deformidad o cambios en la anatomía, lo más común, una desviación del tabique,
como se ve en esta imagen, y entonces como está chueco el tabique, el aire choca directamente sobre el tabique desviado. El aire, al chocar en esa zona, despule la mucosa, expone los huesos, y eso genera como una laceración crónica, y eso es la causa del sangrado repetido. Cuerpos extraños es común en niños normalmente en edad preescolar, como a los 3 años de edad, que se metan cosas a la nariz sin darnos cuenta, y de repente hay sangrados, y bueno, nos llevamos la sorpresa de que es secundario un cuerpo extraño. Ya en casos muy graves, tumores. Hay un tumor que se presenta en adolescentes a partir de los 12 o 13 años de edad. Se llama nasogiofibroma juvenil, es común en niños, en hombres, y bueno, esto hay que descartarlo siempre. Y también el uso de CPAP. El CPAP es un aparato que se ocupa para la apnea del sueño, que avienta aire a presión elevada para que la vía aérea no se cierre. Y bueno, por el uso de este aire en forma constante, pues también puede ocasionar resequedad y por lo tanto sangrados. Existen causas sistémicas también, pero esto afortunadamente en niños es en la minoría de los casos. Esto es más común en adultos, y la causa más común es la hipertensión arterial. O sea, el paciente tiene una crisis hipertensiva, y debido a esa crisis hipertensiva el vasito de la nariz se rompe y por lo tanto hay sangrado. Los trastornos de la coagulación, estos sí no son tan infrecuentes en los niños, entonces va a haber motivos o clínica o cuadro clínico de sospecha para que nosotros tengamos que estar obligados a descartarlo. No en todos los pacientes que tienen sangrados en la nariz lo vamos a buscar, pero bueno, esto no es tan infrecuente. Enfermedades propias de la sangre, a esto mismo me refiero, trastornos en las plaquetas, por ejemplo. Síndromes, existen síndromes que generan cambios en la cara, cambios en la anatomía de la cara, por lo tanto al tener la anatomía distorsionada, lo mismo que explicaba con la desviación septal, el aire choca de una forma más abrupta, esto genera erosión de la mucosa y por lo tanto sangrado. Y medicamentos, hay medicamentos que, por ejemplo, los anticoagulantes, pues eso buscan que no coagule la sangre y por lo tanto puede haber sangrados como efecto adverso. Pero como les decía, por mucho en los niños la causa más común es traumática y trauma digital, o sea, se rascaron y por lo tanto ese rascado constante en la nariz ocasionó sangrado. Ahora, para el diagnóstico, bueno, el diagnóstico es muy claro, está saliendo sangre en la nariz, pero sí es importante hacer un interrogatorio. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Qué estaba haciendo el niño cuando pasó? Si siempre pasa en un mismo momento, por ejemplo, siempre después de hacer ejercicio, siempre después de estar bajo el sol, etcétera. Estos datos son importantes porque nos van a orientar a la posible causa de los sangrados. La exploración física es fundamental, por lo que yo les decía, que tenemos que descartar siempre distorsiones anatómicas como desviación del tabique, datos de rinitis alérgica o incluso tumores, como ya les había comentado. Los estudios de laboratorio y los estudios de imagen, ahorita vamos a ver, no se piden de forma rutinaria, solamente si queremos buscar algo en particular. Entonces, en cuanto a los estudios de laboratorio, todos los pacientes se van a llevar de cajón un interrogatorio y una exploración física en consultorio. Y si en el consultorio vemos datos que nos sugieran que este paciente puede tener una enfermedad de la sangre o tiene una alergia, o sea, encontramos más datos, entonces a esos pacientes seleccionados es a los que les vamos a tomar exámenes de laboratorio. Entonces, en realidad están indicados en pacientes que tienen sangrados muy repetidos, que son muy severos y que también tienen sangrados en otros sitios, o sea, si sangran las encías, le aparecen moretones de repente, incluso si no se pegó. Bueno, esos son datos clínicos de que posiblemente haya un trastorno en la sangre y por lo tanto hay que estudiarlo. Pero si vemos que claramente es un sangrado por una causa traumática, o sea, porque se está rascando la nariz, bueno, pues entonces no tendríamos por qué estudiarlo con exámenes de laboratorio. Lo mismo con los estudios de imagen, no se deben obtener de forma rutinaria, solamente si estamos sospechando de alguna enfermedad inusual. Por ejemplo, si queremos ver si el paciente tiene sinusitis, tiene desviado el tabique, tiene un tumor, bueno, pues entonces será útil quizás una tomografía. Las radiografías tienen poca utilidad, pero bueno, sí se siguen utilizando. Pero bueno, el mensaje general es de que tanto los exámenes de sangre como los exámenes de imagen no se deben de hacer en forma rutinaria. Lo que sí es la exploración física e interrogatorio en consultorio. Si tenemos un paciente que tiene sangrados nasales de forma constante, tenemos que
ver por qué está sangrando el paciente, y la gran mayoría de las veces con solo revisarlos y hacer un interrogatorio adecuado podemos determinar la causa y por lo tanto dar un buen tratamiento. Entonces hay muchos tipos de tratamiento. Esto lo puse a manera de que vean que existen varias formas de tratar un sangrado nasal, y que la gran mayoría de las veces, como les decía, en los niños casi siempre con un tratamiento conservador se va a quitar el problema, no va a ser tan grave, pero existen casos en los que incluso se tienen que operar, se tienen que hacer embolizaciones, o sea, ir a una arteria específica y ocluirla para que el paciente no sangre. Podemos dar medicamentos, podemos hacer una ligadura de esa arteria, en fin, existen muchos tratamientos, dependerá de la severidad y de cada caso. Pero bueno, el tratamiento inicial, y este es como el mensaje que quiero que se queden y que quiero enfatizar más. Esto es lo que ustedes van a hacer en casa. Tenemos un paciente que está sangrando, un niño. Normalmente lo que ocurre es que todos nos asustamos mucho, incluidos los papás, nos asustamos. Y pues bueno, el niño también, que está viendo que sale mucha sangre. Entonces esto genera mucha ansiedad, mucho miedo. Y lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos todos. El ambiente tiene que ser un ambiente tranquilo. Y si el paciente está parado, está corriendo, lo que sea, lo tenemos que sentar. Tiene que tomar una posición sentado, tranquilizarlo. Podemos acercarle un recipiente como se ve en esta foto, para que toda la sangre que escurra en exceso la esté escupiendo por la boca en ese recipiente, y poco a poco irlo calmando. Se tiene que actuar con rapidez, pero con calma, eso es lo más importante. O sea, sí evitar que el paciente no sangre o sangre en menor cantidad, pero siempre calmados. Y lo que tenemos que hacer es presionar directo las alas de la nariz, o sea, la parte blandita, ¿ok? Esto es súper importante. Es común que se presione, como se ve en la que está en X, la parte dura, la parte de los huesos, y eso no tiene ninguna utilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es sentar al paciente, tranquilizarlo, darle un recipiente para que todo escupa por la boca, e inmediatamente tapar la parte blandita de la nariz, unos 5 o 10 minutos, y que tenga la boca abierta para que por ahí esté respirando y pues estén saliendo todos los